Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de esta mañana. Celebramos el 25º aniversario de estas jornadas. Debo decir que yo he asistido a todas ellas desde hace 25 años. Éramos jóvenes y teníamos ganas de hacer cosas. Y por tanto yo felicito a Raúl y a Maribel por su valentía, por mantener y consolidar estas jornadas. 25 años, que es casi nada. Teníamos el cabello de otro color, era todo distinto. Pero bueno, inauguramos estas jornadas en este nuevo auditorio y espero que se cumplan las bodas de oro. La primera mesa está dedicada a patopatías genéticas y virales y el comoderador va a presentar a los ponentes. Gracias, Rafael. La primera ponente es la doctora María Guti, catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefa de Patología del Hospital Vall d'Hebron. Bienvenida, María. Buenos días. Muchas gracias. Yo también soy una senior en estas jornadas. No tengo el récord de 25, pero 24 no está mal. Y quiero agradecer a Raúl y a todo su grupo que continúen con la misma ilusión y dedicación, no solo en estas jornadas, sino en toda su actividad clínica diaria. Yo voy a hablar de hepatitis B y delta, 15 minutos o 20 para hepatitis B delta. Solo permite hacer un corto resumen. Y en 25 años las cosas han cambiado. Han cambiado. No sé por qué no pasan las diapos. Me lo han dejado todo apagado, ¿eh? Vale, muy bien. En 25 años también han cambiado las cosas, sobre todo en hepatitis B. Hace unos 10 años este artículo del grupo de Xavi Fors mostró que en Cataluña, y probablemente se puede trasladar a toda España, la prevalencia de antígeno de superficie era del 0,52. Desde entonces no han habido más estudios epidemiológicos, pero sí que datos recientes de nuestro servicio de urgencias durante los últimos 4 años mantienen una tasa anual de antígeno de superficie del 0,7. No hay descenso en hepatitis B. En hepatitis C ha habido un descenso importante en la prevalencia, pero no en hepatitis B. Y los pacientes que vi el último día en consultas, de 32 pacientes, casi todos eran hepatitis B. Y un dato adicional es que casi todos habían nacido fuera de España. Y esto yo creo que muestra un poco el escenario, el panorama de cómo está la hepatitis B en nuestro país en este momento. Y lo define como un problema de salud pública porque la mayoría de los pacientes con hepatitis B no están diagnosticados. No solamente no están diagnosticados, sino que no tienen acceso al tratamiento. Y por lo tanto, a pesar de tener tratamientos muy eficaces, tratamientos orales muy bien tolerados, una pastilla al día, con muy pocos efectos adversos, la mayoría de los pacientes, muchos de ellos que requieren tratamiento, nunca han sido vinculados al sistema sanitario o no han recibido tratamiento. Estos son los 3 fármacos que en este momento tenemos disponibles. No han cambiado en los últimos 15, 20 años. En Tecavir, tenofovir, se ha añadido el TAF, pero como es un tenofovir mejorado con menor afectación renal, pero el tratamiento se ha mantenido estable como tratamiento a largo plazo. Muy pocos pacientes consiguen terminar el tratamiento porque pierden el antígeno de superficie. Sí que conseguimos con estos fármacos suprimir la replicación viral, que el DNA del virus B sea indetectable. Esto es bueno porque reduce complicaciones, sobre todo complicaciones derivadas de la cirrosis, descompensación, ascitis, hemorragia, y reduce el riesgo de cáncer hepático, pero no lo anula de forma importante.
Quizá los datos más recientes en relación a virus B y cáncer hepático es este estudio basado en los datos de los ensayos a largo plazo con tenofovir y TAF, en el cual se muestra que TAF, además de tener un mejor perfil de seguridad, reduce más el riesgo de hepatocarcinoma. ¿Y por qué reduce más el riesgo de cáncer hepático? En el análisis multivariado se muestra que la normalización precoz de las transaminasas, que ocurre más frecuentemente con TAF que con TDF, sería el factor que se asocia a esta reducción de cáncer hepático. La eliminación, la cura funcional con estos fármacos es muy baja. Después de 10 años de tratamiento, solo un 4% consigue la negativización del antígeno de superficie y este es el objetivo de futuro para el desarrollo de nuevos fármacos, conseguir la cura funcional, con lo cual podemos reducir el estigma, reducimos la carga farmacológica, los costes de la enfermedad y también el riesgo de transmisión. Las nuevas guías se han ido actualizando y aquí tenemos las diferentes guías actualizadas. Primero fue una guía china, después la OMS, ISEL el año pasado actualizó, al igual que la Sociedad Americana, actualizó las guías de hepatitis B, la Asociación Asian Pacific lo va a hacer este año y la Asociación Española para el Estudio del Hígado también lo ha hecho este año. Solo 2 datos porque es nuestro país. Por primera vez las guías de la AEH no han sido de la AEH, han sido de muchas sociedades y creo que esto en un país como en España es muy importante, no tener unas guías solo para la Asociación Española, sino que incluya todas las asociaciones que están relacionadas con enfermedades infecciosas o hepatitis virales. Este es un cambio importante. Y de estas nuevas guías me gustaría resaltar dos hechos. Uno, por primera vez las guías recomiendan el cribado. El cribado no por factores de riesgo, sino a todas las personas que no han estado vacunadas, que probablemente son un pequeño porcentaje de la gente que está en esta sala que tiene que tienen más de 40 años y que no han recibido la vacuna. Espero que todos los jóvenes estéis vacunados de la hepatitis B. Y también la segunda recomendación importante es la vacunación. El tratamiento también se ha ampliado y esto está en línea con todas las guías, tratar más. O sea, yo creo que este es el cambio más importante en hepatitis B. Tenemos fármacos seguros, vamos a tratar a más gente, vamos a tratar a todas las personas que tengan DNA detectable y que tengan fibrosis avanzada, todos aquellos sujetos que estén en situaciones especiales. Esta diapositiva es de Isabela Lenz y aquí tienen las situaciones especiales. Y también en aquellas situaciones que no tengan fibrosis avanzada ni estén en situación especial, pero que tengan ADN del virus B detectable, más de 2000 y transaminasas elevadas. Por lo tanto, ampliamos el tratamiento intentando buscar la cura funcional, que se define como antígeno de superficie negativo y DNA indetectable una vez se ha acabado el tratamiento, no durante, sino 24 semanas después de acabar el tratamiento. Para conseguir la curación funcional tenemos nuevos fármacos en investigación y en esta diapositiva, que está el ciclo replicativo del virus B, están las distintas dianas terapéuticas que podemos incidir. Podemos bloquear la entrada del virus con inhibidores de la entrada o podemos actuar durante diferentes fases del ciclo replicativo. O también podemos modular la respuesta inmune, que está débil en los pacientes con hepatitis crónica por virus B, y estimulando la respuesta inmune podríamos también conseguir la curación funcional. De todos los fármacos que están aquí, no voy a repasarlos todos, me gustaría centrarme en los RNA de interferencia, porque son los que están en una fase más avanzada y son los más prometedores, y no quiero llenarles de fármacos en 10 minutos de forma rápida. Los RNA de interferencia fueron descubiertos
por 2 investigadores americanos. Recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina hace 20 años. Actúan silenciando, apagando diferentes genes, no eliminándolos, silenciándolos. Y creo que este es un concepto importante. Y se han desarrollado para diferentes tipos de infección y tenemos algunos de estos RNA de interferencia aprobados y disponibles en el mercado. En hepatitis B hay 2 RNA de interferencias, los Small Interference RNA o los oligonucleósidos antisentido, los ASOs. Y de estos tenemos 2 en este momento, uno en fase 3, otro en fase 2, bepirovirsen y este que le llaman el bepi chino, porque es muy parecido, pero desarrollado en China. Estos fármacos, al igual que los SINRA, que hay diferentes en fase 3, lo que hacen es que se dirigen a regiones específicas del genoma del virus B, actúan durante la transcripción, silencian la transcripción y por lo tanto evitan la producción de proteínas, sobre todo la proteína que más nos interesa, que es el antígeno de superficie. Bepirovirsen tiene 2 estudios en fase 2. El primer estudio publicado en el New England fue un estudio en el cual evaluaba diferentes dosis y duraciones de este fármaco en pacientes con hepatitis crónica y que tenían niveles de antígeno de superficie superior a 100. En este estudio los pacientes o bien recibían 12 o 24 semanas de bepirovirsen y la monoterapia, como pueden ustedes ver, y sobre todo fíjense en las respuestas off-treatment, después de 24 semanas conseguían lo que no conseguíamos con 10 años de tratamiento. Conseguíamos en 24 semanas negativización del antígeno de superficie en un 10%, entre un 9 y un 10% de los casos. Con el objeto de mejorar o de intentar incrementar la pérdida de antígeno de superficie, se diseñó un estudio más pequeño, que fue una prueba de concepto en el cual, después de 24 semanas de bepi, se añadía interferón pegilado para estimular, promover la respuesta inmune, y añadiendo estas 24 semanas de interferón pegilado se incrementaba en el B-Together un poco, no mucho, pero sí que se incrementaba un poquito la respuesta. Difícil porque no son estudios que estén randomizados y en el mismo estudio, sino que son 2 estudios separados. Los SINRA también se han desarrollado y se han desarrollado de forma diferente. Los oligonucleósidos antisentidos se han desarrollado en monoterapia, estos se han desarrollado con tratamiento combinado con interferón pegilado o combinado con un anticuerpo monoclonal. ¿Por qué se han desarrollado en combinado? Porque solos, a pesar de ser potentes, disminuyendo los niveles de antígeno de superficie, son incapaces de eliminarlo, y combinándolo en algunos casos también se consigue la eliminación. O sea, por primera vez tenemos fármacos que en un tratamiento relativamente corto podemos eliminar el antígeno de superficie. Y en unas semanas en Barcelona se van a presentar los resultados del primer estudio en fase 3 con bepirovirsen durante 24 semanas. Es un estudio ya de fase 3, un estudio que va a la aprobación de este fármaco probablemente para el año que viene, y que muy recientemente la EMA le ha dado un fast track para su aprobación. Por lo tanto, creo que lo vamos a tener disponible en un plazo muy corto de tiempo. Podemos discutir en la discusión la seguridad, los efectos adversos. Ayer hubo una charla sobre los efectos adversos de los SINRA. Los tienen, pero lo podemos dejar para la discusión. Pero creo que el tratamiento de la hepatitis B va a cambiar de forma sustancial en el próximo año y vamos a tener nuevas opciones terapéuticas. Hepatitis delta, la hermana pequeña, deficiente del virus B, deficiente y olvidada porque necesita siempre del virus B, si no, no puede andar sola, necesita el antígeno de superficie para recubrir el RNA que tiene, es un virus RNA,
pero es un virus que produce la forma más grave de enfermedad hepática crónica. El riesgo de progresión a cirrosis y cáncer hepático es mucho más elevado. Y al igual que el virus C, el virus B y el virus delta, los 3 virus se han definido como virus carcinogénicos por el riesgo elevado de cáncer hepático. ¿Qué tenemos del tratamiento? Teníamos el interferón pegilado, que era el fármaco de todas las hepatitis virales cuando no teníamos nada bueno, y ahora tenemos un tratamiento específico aprobado que es bulevertide. Es un inhibidor de la entrada del virus B y del virus delta. Impide que el virus entre, no es un antiviral, no elimina el virus delta, lo que hace es que las células infectadas, a medida que durante el proceso natural se van eliminando, como no entra virus delta en las otras, se van regenerando sin virus delta. Por lo tanto, es un fármaco de acción lenta y que se administra por vía subcutánea. Las guías españolas han sido atrevidas porque han sacado del mapa el interferón pegilado y han dejado solo como tratamiento bulevertide. Creo que esto es un avance para que todas las administraciones ayuden a que este fármaco esté disponible para todos los pacientes con hepatitis delta. El tratamiento debe considerarse para todos los pacientes. La dosis aprobada en este momento es de 2 miligramos, pero puede variar en un futuro. Se administra de forma subcutánea y es también tratamiento a largo plazo. Si quieren ver los resultados del ensayo clínico aceptado en Journal of Hepatology y que está disponible online, es el ensayo 3 años de tratamiento con 2 dosis diferentes, fundamentalmente 2 y 10 miligramos de bulevertide, a 3 años y seguimiento durante 2 años sin tratamiento. ¿Qué pasa al final de los 3 años? Al final de los 3 años la dosis de bulevertide de 10 miligramos parece superior en términos de negativización del RNA del virus delta. Sin embargo, cuando se interrumpe el tratamiento, la respuesta es muy parecida, con 2 o 10 miligramos, y decae, mostrando que el tratamiento debe ser a largo plazo. Y el factor más importante para mantener la respuesta es la rápida negativización del RNA en las primeras semanas o meses de tratamiento, que en general ocurre en pacientes que empiezan el tratamiento con una baja carga viral. Es un medicamento seguro, no tiene efectos adversos importantes y estos datos de los ensayos clínicos se han reproducido en múltiples estudios en práctica clínica en vida real. O sea, funciona igual de bien en los pacientes seleccionados para el ensayo que en pacientes que tienen enfermedad más avanzada en práctica clínica. Incluso se han tratado pacientes con cirrosis descompensada y parece que el fármaco se tolera muy bien. Quizá el dato más importante viene de Italia, del grupo de Pietro Lampertico, en el cual han mostrado qué pasa en estos pacientes que reciben tratamiento con bulevertide independientemente de la respuesta virológica. Y en este estudio, que es un estudio de los pacientes tratados, todos son cirróticos, comparado con un grupo, una cohorte control de hace muchos años, de la época de Massimo Colombo y que ha sido seguida, se demuestra que los pacientes tratados con bulevertide en relación al control, el riesgo de descompensación es mucho más bajo, pero se mantiene igual el riesgo de cáncer hepático. Por lo tanto, buenas noticias, porque el tratamiento, por lo menos en pacientes con cirrosis, parece que puede mejorar el pronóstico. Y termino con 2 palabras sobre nuevos fármacos. En hepatitis delta también hay nuevos fármacos, diferentes dianas terapéuticas, anticuerpos monoclonales que actúan disminuyendo la cantidad de antígeno de superficie en sangre periférica, y también tenemos otros fármacos que inhiben la prelinación. Los fármacos que utilizamos para la hepatitis B también se pueden utilizar o se podrían hipotéticamente utilizar para delta, porque si eliminamos el B, eliminamos el delta. Y en este momento tenemos 2 fármacos en fase 3. Un fármaco que es un anticuerpo monoclonal
tobevirat combinado con elebsiran, y en este estudio, que es un estudio, estos son los resultados del fase 2, la combinación de estos dos fármacos durante un año consigue respuestas muy buenas. No solo consigue inhibición, supresión del virus B, sino que también consigue que un pequeño porcentaje de pacientes, alrededor de un 10%, eliminen el antígeno de superficie. Y tenemos un monoclonal también en fase 3, que tiene la ventaja de que se administra no cada día, sino es de administración semanal, y con este anticuerpo monoclonal en este estudio pequeño, con un número pequeño de pacientes, también un porcentaje importante consiguen durante el tratamiento a target no detected, el RNA del virus delta indetectable entre un 50% de los 40-50%, y también parece que tiene un perfil de seguridad bueno. Por lo tanto, creo que estos 25 años deben continuar. Hay suficientes cambios y suficientes avances que deben ser comentados y deben ser mostrados en un futuro, y por lo tanto yo animo que Raúl y su grupo continúen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Guti. Excelente presentación. Vamos a hacer las preguntas después de las... doctora Andrade. Bueno, muchas gracias, María. Me ha parecido fantástica y muy clara y muy concisa tu presentación. Yo, en primer lugar, quería agradecer a Rafa Esteban y a María por esa fidelidad tan extraordinaria que han mostrado viniendo siempre que le hemos llamado a este curso. Venir 25 años consecutivos, y en tu caso 24, y por razones sobrevenidas no pudiste venir un año, pues es algo verdaderamente de agradecer y admirable, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Yo quería preguntarte, en relación con esta presentación, con el bepirovirsen y quizá otros fármacos que también, tú que estás muy introducida en los ensayos clínicos de desarrollo, ¿en qué medida, probablemente tienes datos que todavía no están publicados, en qué medida es sostenible esa negativización del antígeno de superficie? Es decir, ¿qué duración tiene en los casos en los que se produce? Mira, con bepirovirsen se produce la eliminación en el fase 2 en un 10%. En el fase 3 probablemente va a ser más alta porque los pacientes están seleccionados con títulos de antígeno de superficie. Para ver si la duración es sostenible, hay un estudio que se llama Be Sure, para estar seguros de que es sostenible. Los pacientes que alcanzan la pérdida del antígeno de superficie en este estudio, prácticamente todos la sostienen. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tienen caídas muy importantes que llegan casi a indetectable. No llegan a ser indetectables, pero llegan a unos niveles de 1, 0, 10. Estos no la sostienen, estos recaen. 2 años son 25 años. Estos fármacos son silenciadores. Quizá en un futuro tengamos recaídas tardías. Se ha de esperar, se ha de ver. Doctor Bañales. Sí, María, fantástica presentación, muchas gracias. Bueno, como has mostrado, el mecanismo de entrada del virus B es a través del transportador de ácidos biliares NTCP. Bueno, existen determinadas poblaciones étnicas con mutaciones en heterocigosis, o incluso se han visto casos de homocigosis en este receptor, en este transportador de ácidos biliares. ¿Hay estudios hechos en efectividad en estos tipos de pacientes con mutaciones en heterocigosis? ¿Cómo les afecta la enfermedad o no? Yo conozco 2 estudios, uno del grupo italiano de Pietro Lampertico, en el cual veía que había estas variaciones en el receptor, y inicialmente dijo que esto podía influir, pero luego no acabó cuajando la idea, y los últimos datos es que no influye. Lo que sí que influye es la dosis. Parece que con 2 miligramos no se satura suficientemente el receptor, y por eso los resultados durante el tratamiento con 10 miligramos son superiores, y probablemente se necesiten no la dosis de 2, sino la de 10 para saturar completamente el receptor. Estados Unidos no lo tiene disponible, no lo he explicado todo porque no había suficiente tiempo. No tiene disponible la dosis no tiene disponible Epcludex o Bulevirtide, y lo va a tener aprobado
probablemente este año, y la dosis que van a aprobar en Estados Unidos es de 10 miligramos. María, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, tú que estás muy metida en el campo y tienes una opinión de experta, ¿no? Has mostrado datos muy interesantes de bulevirtide en Delta y de qué pasa cuando paras el tratamiento en este artículo de BD Meyer, en el que también participáis. La pregunta es, en el interim, hasta que no haya fármacos nuevos, ¿tú piensas que el bulevirtide tiene fecha de parada en los pacientes o tú aconsejas continúa hasta que, por ejemplo, los datos con anticuerpo monoclonal son muy prometedores, ¿no? Entonces, tú, en la práctica clínica, ¿qué aconsejas? En fin. O sea, ¿qué hago yo con mis enfermos Sí, y con la experiencia que tenemos en España, que no sí. es la misma que en Italia, porque en Italia llevan casi Años. Sí, llevan años, nosotros llevamos 2 años. La mayoría de los enfermos han tenido una bajada en los niveles de viremia y han normalizado las transaminasas. Pero sí que tengo algún enfermo que no ha modificado los niveles de RNA ni ha normalizado las transaminasas. Yo personalmente ahora tengo una posibilidad que no tiene todo el mundo, que son los estudios para pacientes que han fracasado o que fracasan en bulevirtide. Lo que hago es ponerlos en estos estudios. Pero si me lo preguntas sin opción de estudios, yo creo que un enfermo que lleva 2 años con este fármaco y que no ha modificado, no ha caído ni un logaritmo y las transaminasas continúan altas, creo que no funcione, que se tiene que parar. Te lo preguntaba por ese Sí. dato que has mostrado que decías independientemente de la respuesta, ¿no? Sí, Pero bueno. sí, bueno, estos son los datos. El otro día estuvo Pietro Lampertico en Madrid y le preguntaron si la respuesta modificaba la evolución, que es lo que todo el mundo quiere saber, y por eso he insistido mucho independientemente de la respuesta, y él dijo que lo estaban analizando, pero que no lo sabía. Gracias. María, parece que el interferón mejora los resultados cuando se administra con bulevirtide. Sin embargo, todo el mundo pasa de puntillas y nadie dice a qué pacientes podría beneficiar la utilización conjunta de bulevirtide y interferón. ¿Qué opinas? Sí, parece y creo que hay ya datos que muestran que mejora. ¿A quién se lo pondría yo el interferón? Pues yo se lo pondría a un paciente joven que tiene unos niveles de plaquetas normales, que no tiene una enfermedad hepática avanzada y que quiere probar un tratamiento finito. Pero está off-label y en algunos centros no lo autorizan. Pero si mañana me viene una persona joven que dice que quiere recibir interferón, pues a mí no me parece mal. Si me lo dejan poner, se lo pondría. María, yo tengo una pregunta. En base a uno de los trabajos que has presentado, si tú vas a iniciar un tratamiento de hepatitis B con un tenofovir y en un paciente que tenga un riesgo intermedio o alto de hepatocarcinoma, ¿utilizarías el TAF en lugar del difumarato? Sí, pero tampoco me lo dejan poner. ¿Vale? Porque en España no está reembolsado, solo si hay insuficiencia, bueno, por lo menos en mi centro, sí. si no hay alteración de la función renal, pero yo creo que el TAF tiene que sustituir al tenofovir. El único problema es el precio. El tenofovir es un genérico y el TAF tiene un precio mucho más elevado y creo que ese es el problema. Pero si pudiese elegir, elegiría para todo el mundo TAF. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias, María. Bueno, la siguiente charla la va a dar el doctor Xavier Fons, que es jefe jefe de la unidad de hepatitis víricas del Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a hablar de criterios que deberemos de considerar para saber qué pacientes con hepatitis C, una vez curados, debemos seguirlos o no, imagino. Muchas gracias por la presentación, gracias a Raúl y al grupo por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros y realmente es una reunión que merece la pena asistir. El tema que me encargasteis es un tema que igual puede parecer un poco fuera de lugar, pero la verdad es que cuando uno revisa la literatura hay muchas cosas novedosas. Yo lo he dividido en 4 puntos, quién puede ser dado de alta,
evaluación de la hipertensión portal, que es un tema que evidentemente interesa a mucha gente, el cribado de hepatocarcinoma y después una diapositiva o dos sobre reinfección. En cuanto al alta, yo me referiré, para ser breve, con los 20 minutos que tengo, al documento de posicionamiento de la ISEL que escribimos con la doctora Lenz y Ray Berger, que es bastante sencillo y en el que claramente sabéis que se utiliza la elastografía de transición o el FIB4 para determinar aquellos pacientes que pueden ser dados de alta, ¿no? Y aquí pues, los puntos de corte son los conocidos, 8 kilopascales o el 1/45 del FIB4, y esos pacientes se pueden derivar al médico de cabecera sin ningún problema. Aquí pongo con un asterisco, cuidado con los factores de riesgo, esto insistiré mucho en mi charla. Si estamos en la zona gris, en la zona entre 8 o 10 kilopascales y el FIB4 entre 1,45 y 3,25, que son los puntos de corte clásicos, aquí realmente es importante evaluar cofactores. El más importante es la presencia de hígado graso, como bien sabéis, y la ingesta de alcohol. En aquellos pacientes en que no hay ingesta de alcohol ni más el DI, pues habría que intentar pues, recalcar, como siempre hacemos una vez damos el alta, de que vigilen pues, dieta, que no incrementen de peso, etc. Y aquellos que tienen un consumo de alcohol pues, por encima de los estándares que se consideran pues, tóxicos o que tienen más el DI, determinado por ejemplo por ecografía o por CAP, pues estos pacientes sí que habría que modificar estilos de vida y repetir otra vez una prueba no invasiva, un test no invasivo, y en función del resultado pues decidir dónde van. Y después finalmente los pacientes que sí que tienen un punto de corte de FibroScan por encima de 10 o un FIB4 por encima de 3,25, esos pacientes son tributarios de seguimiento en una consulta especializada por el riesgo que tienen en el futuro de desarrollar pues, complicaciones. Medio segundo, pues decir que Ahmed, que nos ayudó a escribir estas guías, este documento, pues falleció hace poco y me gustaría pues rendir un tributo a él por su trabajo y por su brillante carrera. Desgraciadamente pues ya no está entre nosotros. Bien, veréis que he insistido mucho en el tema de MASLD y de hígado graso, y esto es un tema que nos atañe porque ya este estudio importante del registro alemán de hepatitis demuestra que una vez curado la hepatitis C, el porcentaje de pacientes que aumenta de peso va aumentando a lo largo del año, cambios de hábitos de vida, en fin, la felicidad de no tener el virus, pero esto es importante porque a la larga ya veréis que son los pacientes que nos pueden dar problemas y que hay que conocerlo, ¿no? Es un estudio grande, es verdad que el seguimiento a 3 años, muchos pacientes ya no tienen datos, pero pienso que es importante ver que es que una cuarta parte casi de los pacientes hay un incremento de peso importante de más de 5 kilos una vez curados el virus T. Un dato interesante, esto es un paciente que teníamos en consulta, que os pasa a muchos de vosotros, es que pasa si hay divergencia entre dos test no invasivos, ¿no? Este es un paciente que tenía siempre un FibroScan por debajo de 8 y que en una determinación antes del tratamiento pues, fue de 9. La razón no la conozco bien, pero yo aquí os diría que cuando hay divergencia entre dos test, ya sea FibroScan, FIB4, lo que aconsejamos es hacer una ecografía abdominal, aunque fuera normal la de hace años, y con eso determinar si hay algún signo de cirrosis, ya sea una ecoestructura alterada, bordes nodulares, porta grande. En ese caso pues habría que seguir al paciente, pero si la ecografía es normal, pues el paciente puede ser dado de alta. O sea que en general yo diría que tenemos herramientas suficientemente potentes para decir qué pacientes podemos seguir en consulta y qué pacientes debemos dar el alta sin ningún tipo de problema. El área donde más se ha avanzado es el área de evaluación de hipertensión portal. Aquí realmente es cierto que tenemos herramientas no invasivas muy útiles y que nos determinan claramente dos tipos de pacientes. Este es un estudio que siguió a diferentes estudios previos que hicimos en Barcelona, también en Austria, en colaboración con Vall d'Hebron. Hay muchos estudios que evalúan estos pacientes y es cómo evoluciona la hipertensión portal una vez se curan los pacientes. Fijaros que de los pacientes que tienen hipertensión portal leve, de 6 a 9 mililitros de mercurio, es un estudio en que realmente es prospectivo y que los pacientes se miden la presión portal antes y después del tratamiento. Fijaros que la mayoría siguen con presiones bajas. En pacientes que tienen hipertensión portal de 10 a 15 milímetros de mercurio, medida antes y después del tratamiento, fijaros que hay una parte importante que mejoran, y esto está muy establecido, es decir, hay un porcentaje de pacientes que la hipertensión portal regresa, incluso desaparece, y aquí de hecho hay pacientes en que baja por debajo de 6
es un 40% más o menos, y desgraciadamente hay un porcentaje de pacientes, la mitad, en que persiste esa hipertensión portal. Y en pacientes con hipertensión portal importante, más de 16, es un punto de corte en donde hay más enfermos en el punto de no retorno. Fijaros que aquí hay un porcentaje muy relevante de pacientes en que no se produce ninguna mejoría. Entiendo que el follow-up es corto, pero realmente hay estudios que analizan esto a los 2 y 3 y 4 años y hay un porcentaje importante en que no hay cambios importantes en la hipertensión portal. Evidentemente no vamos a hacer mediciones de presión portal en la gran mayoría de centros y creo que hoy en día tiene poco sentido porque hay muchos estudios que han determinado que tanto las plaquetas al final del tratamiento o el FibroScan determinan clarísimamente qué pacientes podemos clasificar entre riesgo de descompensación o no riesgo. Este es un estudio del Grupo de Austria en colaboración con otros centros europeos y fijaros que las plaquetas y el FibroScan de follow-up, es decir, una vez se cura el paciente, la área bajo la curva combinada es de 0,9 prácticamente, algo mejor que la de pretratamiento. Y de hecho, fijaros que esta es quizá la figura más importante, si clasificamos los pacientes en base a sus criterios, es decir, FibroScan por debajo de 12 kilopascales, plaquetas más de 150.000, este grupo no se descompensa prácticamente nadie a 3 años de seguimiento. El grupo gris prácticamente no hay descompensaciones y el grupo de riesgo, el grupo que hay que seguir y en donde se necesita screening, es el grupo que tiene un FibroScan por encima de 25, que es el grupo que después comentaré en donde hay que hacer screening para varices, etc. Es decir, que realmente estas herramientas no invasivas, plaquetas y FibroScan, nos permiten muy bien determinar los grupos de riesgo. En base a esos datos y a otros estudios que no tengo tiempo de presentar, las guías de ISER y Baveno lo que muestran es cuál es la actitud a seguir, ¿no? Fijaros que, como he dicho antes, FibroScan por debajo de 12, plaquetas normales, son pacientes que no se necesitan screening para varices esofágicas, no necesitan endoscopia. Pacientes con FibroScan por debajo de 20 y con plaquetas de más de 150.000 son pacientes que tampoco necesitan endoscopia porque el riesgo de varices grandes, varices que pueden sangrar, es muy bajo, es despreciable y por tanto no necesitan seguimiento. Mientras que los pacientes que están en el grupo de FibroScan de 20 a 25 o plaquetas por debajo de 150 y ya, por supuesto, los pacientes con FibroScan de más de 25 son individuos que necesitan seguimiento para descartar la presencia de varices. Si están en tratamiento con betabloqueantes, hay que seguir. En pacientes que no están con carvedilol, aquí sí que hay que hacer una endoscopia, claramente. Y en pacientes que tienen un FibroScan de más de 25, podríamos incluso no hacer endoscopia, por una razón, porque a pesar de que son pacientes que pueden tener varices con bastante prevalencia, podríamos tratarles para prevenir la descompensación. Sabéis que de los estudios de Predeci se concluyó que esos pacientes también tienen un riesgo elevado de hacer ascitis y que la administración de betabloqueantes no selectivos permite incluso reducir el riesgo de ascitis. Por tanto, son pacientes que incluso sin endoscopia podríamos darles betabloqueantes. Sé que es un tema algo discutido, en Baveno en la última reunión posiblemente hay algún cambio aquí, pero yo creo que las guías son claras y yo creo que aquí hay poco que discutir, es muy útil, lo utilizamos cada día en consulta externa. Bien, quizá el tema más delicado es el del hepatocarcinoma, es el que genera más dudas. Aquí muestro estos datos de nuestro centro, son datos que hicimos con Jordi Brugi y María Reich. Es un estudio prospectivo en el que incluimos únicamente pacientes que tenían una ecografía basal sin hepatocarcinoma y sin ningún nódulo no caracterizado. Estos pacientes se siguen en el tiempo. Fijaros que tenemos pacientes F3 y pacientes F4 y en ese estudio la incidencia fue baja, pero todos los casos de hepatocarcinoma, repito, seguidos prospectivamente con ecografía arreglada para diagnóstico de hepatocarcinoma, solo se dieron en pacientes con fibrosis grado 4. Es un estudio pequeño que no permite evidentemente descartar el cribado en pacientes F3, pero ya nos dice que la historia natural no es la misma en pacientes con un FibroScan por encima de 20 que en pacientes que tengan un F3. Hay datos de cortes muchísimo más grandes. Esta es muy interesante porque es un estudio realizado en Estados Unidos a través de datos de la Veterans Administration con muchos pacientes, 30.000. Fijaros que hay 30.000 tratados con antivirales de acción directa, que son los que me centro. Y aquí la presencia de cirrosis y la presencia de un FIB4 por encima de 3,25 marca claramente el grupo de pacientes con más incidencia de hepatocarcinoma. Fijaros que se trata de un estudio,
con el diagnóstico a través de los códigos de salida del hospital, que eso tiene sus limitaciones, pero la N es extremadamente elevada. Y fijaros que aunque los pacientes en la zona gris pues tienen una incidencia respetable de hepatocarcinoma, aquellos que tienen cirrosis y además tienen el FIB4 elevado son pacientes que van a continuar teniendo que hacer screening porque tienen una incidencia en que es coste efectiva el realizar ecografías cada 6 meses. Y creo que el estudio es potente en cuanto a N. Puedo presentar realmente muchos estudios. Si tú miras la literatura en los últimos 3-4 años, hay quizá 10-15 estudios en que cada grupo evidentemente intenta tener su score. He presentado este porque es europeo y es colaborativo, hay muchos centros. Es el estudio también liderado por la corte austríaca. Y fijaros que aquí hay dos, es una corte de 450 pacientes en donde siempre se evalúan las variables post-tratamiento. Y fijaros que la combinación de alfa-fetoproteína, edad, FibroScan y albúmina nos determina claramente que pacientes van a tener riesgo de hepatocarcinoma. Fijaros que los de bajo riesgo, de 0 a 3 puntos, la incidencia anual es 0,9, mientras que los de alto riesgo, 4 o más puntos en este score muy sencillo, es de 4,4 anuales. De hecho, 17,5 a 3-4 años. Es decir, que realmente separa muy bien los grupos que tienen riesgo o no riesgo. Y hay un score también derivado de esa corte un poco más sencillo, que es básicamente albúmina, FibroScan y edad. Y aquí realmente también separa muy bien a los del bajo riesgo y alto riesgo. Fijaros que a 4 años 3,7 versus 11,6. O sea que realmente podemos empezar a afinar qué pacientes podríamos no hacer screening y qué pacientes requieren screening. Me diréis, ¿en práctica clínica esto tiene peso? Yo creo que puede ayudarte. Es decir, pacientes de 80 años que les cuesta quizá venir a consulta, en que tengas albúmina baja, el FibroScan es bajo y la albúmina sea normal, quizá a ese paciente le puedes decir no hace falta que venga porque el riesgo es muy bajo en relación a la sobrevida esperada en cada país, ¿no? O sea que yo creo que son scores que ayudan mucho. Me quería detener un momento en el MASLD, ¿no? En la enfermedad de depósito de grasa. Y lo hago porque esta enfermedad, pues se ha hablado aquí mucho, ayer se habló, va en incremento. Y aquí quizá tenemos datos nuevos, interesantes, que podemos aplicar en la práctica clínica. Ese es un estudio interesante que se publicó en GAT hace unos pocos meses. Es una cohorte solo de pacientes con MASLD, 700 individuos. Y lo que hicieron los autores es intentar evaluar el peso de la enfermedad de la enfermedad metabólica, desglosada en presencia de estatosis hepática, en obesidad, en la glicemia, diabetes, en la presión arterial, triglicéridos, HDL. Hicieron un estudio muy pormenorizado de las variables metabólicas de esos pacientes. Y realmente los clasificaron en función del CAP, de esa herramienta que disponemos, FibroScan, que nos determina la estatosis hepática dividida en S1, S2 y S3 con esos valores que os muestro aquí. Es muy interesante ver que en ambos modelos, ya lo explicaré cómo se diferencian, la esteatosis grado 3 determina realmente muy claramente la incidencia de hepatocarcinoma en esos pacientes. Es verdad que el sexo masculino, la edad avanzada y el incremento de FibroScan, en ese caso fue una variable cuantitativa, tienen peso, evidentemente, pero la presencia de estatosis determinada por CAP es un factor independiente del resto para el desarrollo de hepatocarcinoma. Es decir, que es otra herramienta para determinar esos pacientes que tienen riesgo. Y por eso os decía lo de aumento de peso de la corte alemana, etcétera, ¿no? Que tiene importancia. Cuando hicieron el mismo análisis descomponiendo, es decir, poniendo en el multivariado los diferentes factores metabólicos por separado, aquí sí que la diabetes tenía un peso importante. Es decir, no solamente la estatosis, sino que la diabetes. Por tanto, yo diría que en pacientes que tenemos que hacer screening, que seguimos en consulta externa, es muy relevante ese factor, la presencia de diabetes y la presencia de estatosis medida por CAP para determinar el riesgo de hepatocarcinoma. Una de las preguntas que hace mucha gente es ¿y qué pasa con el tiempo? ¿Baja el riesgo de hepatocarcinoma después de años y años de respuesta sostenida? Tenemos pocos datos sobre eso, pero ese es un estudio muy interesante también americano de la Veterans en que analiza la incidencia anual de hepatocarcinoma en función del tiempo que hace que el paciente adquirió la respuesta sostenida. Y fijaros que para cirróticos hay un descenso con el tiempo, claro, de 2,71 anual por 100.000 personas a 1,68 a más de 6 años, mientras que parece que para los pacientes que no son cirróticos ese porcentaje que es bajo se mantiene estable en el tiempo. Evidentemente son 6 años, en el tiempo veremos si esto cambia o no, pero se mantiene, posiblemente porque hay algunos que tengan algún cofactor que ayude a que desarrollen hepatocarcinoma. Repito, aumento de peso, obesidad, diabetes, etc.
Este es otro estudio interesante que se publicó hace un par de meses o 3. Es un estudio que también japonés en que determina cuál es el riesgo de hepatocarcinoma en una cohorte de 1000 pacientes que no tenían cáncer previo, y lo que hacen es valorar los factores de riesgo a 5 años de la respuesta. Es decir, todos los pacientes adquirieron respuesta sostenida como mínimo 5 años y le siguen después, para ver si factores tardíos cambian o no la historia natural de esta enfermedad. Y realmente ven un poco lo que vemos en otros estudios, es decir, la edad de más de 70 años, la presencia de un FIC4, en este caso mayor de 2,67, y la presencia de diabetes son factores que aumentan el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Y fijaros que con un score muy sencillo, es decir, 0 factor de riesgo, 1, 2 o 3, seleccionamos muy bien qué población tiene incidencias altas o bajas. Fijaros que en pacientes que han respondido hace más de 5 años y seguidos por una media de 5 años, es decir, que son pacientes que respondieron hace 10 años, el hecho de tener diabetes, un FIC4 elevado y más de 60 años tiene un riesgo de 30% a 5 años de hepatocarcinoma. Es un grupo pequeñito, pero realmente te ayuda muy bien a discernir qué poblaciones son de riesgo. Y para acabar esta parte, esta es una figura un poco compleja, pero me gustaría poner un poco en duda, no todo lo que he dicho hasta ahora, pero el valor de evaluar pretratamiento y posttratamiento. Y voy a intentar explicar la figura. La línea gris de medio es el valor de FibroScan pretratamiento. Y cada línea azul vertical es el FibroScan después de curación. ¿De acuerdo? Me centraré en la parte de la izquierda. Fijaros que evidentemente, como bien sabéis, la mayoría de líneas azules van para abajo, es decir, que el valor de FibroScan post-tratamiento es inferior al valor basal pretratamiento, esto está claro. Pero fijaros que las líneas rojas, que también es el valor de FibroScan, son aquellos pacientes que hicieron hepatocarcinoma. Y que, hombre, hay un número de pacientes no despreciable que hacen hepatocarcinoma y que el FibroScan post-tratamiento está por debajo de 10, incluso de 5 algunos, si os fijáis en alguna línea roja. No sé si me he explicado bien o no. Es decir, las líneas rojas determinan los que hacen hepatocarcinoma y el FibroScan post-tratamiento. ¿Por qué presento esta figura? Bueno, porque es un estudio que un poco pone en duda, al menos para screening de hepatocarcinoma, no para hipertensión portal, el valor post-tratamiento. Bueno, y lo pongo aquí un poco para discusión. Es un estudio que tiene una N de 500, que no está mal, pero como todo lo que he presentado es post-tratamiento, pongo un estudio para un poco estimular el hecho de que quizá el FibroScan post-tratamiento no sea tan perfecto para el tema de hepatocarcinoma. Sí lo es, evidentemente, para hipertensión portal. Bien, para acabar las dos últimas diapositivas, solo un recordatorio de los pacientes en riesgo, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Barcelona, en un centro de reducción de daños de pacientes que se inyectan drogas. Son 900 pacientes, aceptaron screening 45%, teníamos positivos 235 pacientes para RNA y se trataron la mayoría de ellos. Fijaros que lo más importante quizá del estudio es la tasa de recidiva de la infección, ¿no? La tasa de reinfección fue alta, es la zona gris, 20% solo a los 6 meses de obtener respuesta sostenida con tratamiento antiviral, y los factores de riesgo que se asociaban a esta reinfección pues eran el hecho de estar infectado por VIH, la inyección diaria, el entrar en cárcel, uso de cocaína, el no tener casa, estar sin casa, y después el compartir parafernalia en los pacientes que inyectan droga. Y los factores de riesgo independientes fueron la infección por VIH y el hecho de inyectarse cada día. Son pacientes de grupos de riesgo, hay que tener en cuenta que en los pacientes es importante hacer un seguimiento del RNA cada 6 meses, y esto se ha demostrado muy bien en muchos estudios, en que tanto los pacientes que inyectan drogas, los pacientes que entran en prisión o los hombres que tienen sexo con hombres son individuos de riesgo, y en ellos es imprescindible realizar, si vienen a consulta, RNAs cada 6 meses, porque sabéis que la reinfección es el problema número 1. Evidentemente el hepatitis C no da inmunidad y por tanto son enfermos que pueden recidivar y hay que relatarles. Para concluir diría que tenemos test no invasivos que son seguros para guiarnos en qué hacer en los enfermos que vemos en consulta externa. Yo diría que a nivel de hipertensión portal es clarísimo. En pacientes con enfermedad compensada avanzada, la elastografía, como mostrado en las plaquetas, nos disciernen perfectamente bien aquellos pacientes que necesitan screening para varices y los que no. En el caso de hepatocarcinoma, yo creo que poco a poco vamos teniendo más variables que hay que incluir en nuestro día a día para determinar qué pacientes son de riesgo, entre ellos pues, la diabetes, como he mostrado, el tener una edad avanzada, el FibroScan elevado y la presencia de esteatosis medida por CAP.
Y finalmente, recordar que en poblaciones de riesgo es importante mantener el control de RNA cada 6 meses, como mínimo, para que esos pacientes, si se reinfectan, se puedan tratar rápidamente y evitemos reinfecciones en otros individuos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Fons. Una excelente presentación. El doctor Andrade quiere hacer una pregunta. Gracias, Xavi. Me ha encantado también la presentación magnífica. Mi duda es con respecto a este estudio que has mostrado de GATT, de MUSCLE-D. Quiero decir, ¿estaba identificado si el MUSCLE-D era posterior a la... Bueno, ¿habían sido los pacientes seguidos longitudinalmente o era un estudio transversal en el que, bueno, no se sabía si el tiempo de evolución del MUSCLE-D si era previo a la infección por el virus de la hepatitis C, aunque hubiese empeorado posteriormente, o era posterior? Buena pregunta. No, el estudio es prospectivo, no es transversal, es un estudio de follow-up y realmente el seguimiento empieza una vez alcanzan curación. Es decir, una vez los pacientes se han curado, ellos evalúan la presencia de MUSCLE-D y el estudio es prospectivo y se hace realmente una exploración muy profunda de todos los factores de riesgo. No he tenido tiempo de explicarlo, pero pues, la determinación de tanto de hipertensión arterial, de hiperglicemia, sigue criterios internacionales. Y entonces esos pacientes empiezan el seguimiento desde ese punto, desde el momento en que alcanzan la curación. Es decir, que todo es una vez alcanzada la respuesta. Entonces se siguen a partir de ahí. No hay datos, la pregunta es, no hay datos de antes del tratamiento. Es decir, no sabemos si antes... En general lo eran, la mayoría, porque no hay mucha diferencia en cuanto al tiempo, pero esto empieza en el momento en que alcanzan la respuesta sostenida. Xavi, tú has mostrado, yo creo, un dato interesante y es que el FibroScan no es una buena herramienta para controlar a los pacientes que han alcanzado respuesta virológica sostenida. Baja en todos el FibroScan y probablemente refleja la disminución en la inflamación del hígado, pero no es suficiente como para evaluar después el riesgo de hepatocarcinoma. Yo creo que esto es un concepto importante a destacar. Sí, efectivamente, yo creo que el estudio ese, con sus limitaciones, lo que pone un poco en duda es utilizar esa herramienta en el screening. Yo creo que a nivel de hipertensión portal está claro que funciona, a nivel de hepatocarcinoma, y yo personalmente pienso que el FibroScan pre-tratamiento es el que deberíamos todavía tener en cuenta. Es verdad que añadiendo otras variables puedes afinar un poquito más qué pacientes tienen riesgo, incluso qué pacientes. Yo creo que hoy en día puedes incluso decidir qué pacientes por edad no es coste efectivo hacer un screening. Si tienes un paciente, como he dicho antes, ¿no?, de edad avanzada, con un FibroScan basal de menos de 10 y que no tiene cofactores de riesgo, ese paciente no es tributario. Es verdad que un 9.5 es un F3, pero F3, edad avanzada, con FibroScan basal bajo, no diabetes, no obesidad, no esteatosis, yo creo que podemos hacer screening tranquilamente. Yo creo que poco a poco tenemos más y tenemos otros scores que introducen albúmina. Hay un score español que publicó Marina Berenguer hace poco también, o sea que tenemos bastantes herramientas para afinar un poquito más. Vamos a la parte de la izquierda para vosotros, que este sería un hepatocito. Las bolitas naranjas son bolitas de cobre y esta especie de Y, ¿no?, que sería la ATP7B. El cobre entra en el hepatocito y por la ATP7B va a penetrar en el aparato de Golgi. Esta estructura roja que veis aquí es la apoceruloplasmina, que formará el complejo de cobre y ceruloplasmina dentro de este aparato de Golgi, que saldrá después y bueno, luego va a la sangre, ¿no? El cobre en general va a estar unido a la ceruloplasmina. Nos vamos a la parte de la izquierda del todo y la ATP7B, estamos en el escenario de la enfermedad de Wilson, no existe. Por tanto, las bolitas naranjas, que son las bolitas de cobre, no van a poder entrar en el aparato de Golgi, no se van a poder unir a la apoceruloplasmina y no va a poder salir este complejo a la sangre. Por tanto, la ceruloplasmina, ¿cómo va a estar en un paciente con enfermedad de Wilson? Baja. Segundo criterio diagnóstico de la enfermedad dentro de los criterios de Leipzig. Además, estas bolitas naranjas, las bolitas de cobre, se nos van a quedar en el hepatocito, que van a ser responsables, ¿no?, de generar el daño a nivel hepático. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas que puede tener la enfermedad de Wilson, pues es parecido al lupus o otras enfermedades, prácticamente pueden dar de todo. En esta diapositiva está separado lo que está en amarillo de lo que está en azul. Me voy a centrar solamente en lo que está en amarillo, que es, digamos, lo más frecuente. A grandes rasgos tenemos dos fenotipos dentro de la enfermedad hepática. Uno es de la enfermedad de Wilson, uno es el fenotipo hepático, es la afectación hepática que veis aquí. Y fijaros que puede haber casi de todo.
al diagnóstico. Desde una elevación, una hipertransaminasemia crónica relativamente asintomática, hasta que un paciente ya con una hepatopatía crónica avanzada, incluso hay escenarios donde pueden debutar la enfermedad con una hepatitis aguda o con un fallo hepático fulminante que requiera un trasplante en poco tiempo. Es decir, realmente es parecido en este sentido un poco a la hepatitis autoinmune, ¿no? Se puede manifestar desde el punto de vista hepático de diversas formas. De forma característica, el fenotipo hepático es más identificable en edades más tempranas, de tal manera que cuando el pediatra o el papel que juega el pediatra en la enfermedad de Wilson casi siempre va a ser a través del fenotipo hepático. Va a ser un niño que va a tener hipertransaminasemia o que va a tener algún tipo de esteatosis hepática. Dentro del paraguas ahora de la enfermedad hepática esteatósica estaría la enfermedad de Wilson también. Es por donde puede entrar el pediatra. Y hay un segundo fenotipo, que es el que está aquí arriba en amarillo. Es el fenotipo neurológico o neuropsiquiátrico, ¿no? Son manifestaciones neurológicas que tiene el paciente con enfermedad de Wilson, la mayor parte de las veces trastornos del movimiento, disartrias, distonías. No hay que confundir un paciente con enfermedad hepática avanzada con una encefalopatía hepática porque es bastante diferente. Este fenotipo neurológico o neuropsiquiátrico incluso, porque puede haber algunos trastornos de personalidad, es más característico en edades más avanzadas. De todas maneras, cuando hablamos de edad más avanzada, hablamos a lo mejor 25, 30 años, tampoco hablamos a edades súper avanzadas, ¿no? Es decir, muchas veces el paciente que tenga algo de daño hepático, pero que tenga un trastorno neurológico muy evidente, va a ser pacientes que vamos a diagnosticar nosotros más en la edad adulta. Cosas más que aparecen en amarillo en este gráfico, la anemia hemolítica aguda. Este es un criterio también, el tercer criterio de diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Es posible tener una anemia hemolítica aguda CUMS negativo, es decir, no de origen autoinmune, que característicamente va a estar presente en aquellos casos de fallo hepático. Y es algo que, bueno, no es que sea diagnóstico per se, pero es algo más que podemos tener en cuenta. Cuarto criterio diagnóstico de la enfermedad, de los 7 que tenemos, el característico anillo de Kaiser-Fleischer. Es el depósito de cobre en la membrana de Descemet, es un depósito de cobre periférico, no afecta a la visión y por tanto en un contexto de que pensemos que hay una enfermedad de Wilson, el paciente tenemos que derivarle al oftalmólogo para que con una lámpara de hendidura, una lámpara especial, pues determine si el paciente tiene ese anillo o no lo tiene. ¿Cómo abordamos en la práctica el diagnóstico? Hemos dicho que hay 7 criterios, que son los criterios definidos o llamados de Leipzig. Hemos repasado 4 rápidamente, que era el anillo de Kaiser-Fleischer, la ceruloplasmina, que tiene que estar baja en un paciente con enfermedad de Wilson, y aunque ya puntúa el hecho de lo normal es por encima de 0,2, aunque ya puntúa entre 0,1 y 0,2 o entre 10 y 20, dependiendo de la unidad que manejemos, generalmente un paciente con una enfermedad de Wilson muy manifiesta, muy florida, va a tener una ceruloplasmina muy baja, por debajo de 10. La anemia CUMS negativa ya la hemos comentado también. No he comentado, pero bueno, dentro del fenotipo neurológico, el hecho de que haya síntomas neurológicos severos es otro criterio más que apoya el diagnóstico de la enfermedad, y nos quedarían los que veis aquí a la derecha, el cobre hepático en la biopsia. La biopsia es algo que poco a poco se deja de hacer, o yo creo que ya ha sido sobrepasada por la potencia que tienen los test genéticos, ¿no? Si uno repasa guías de entre el año 2010 y 2020, muchas veces se sitúa la biopsia y la genética más o menos parecido. Antes del 2010 la biopsia estaba por delante de la genética. A partir del 2020 en casi todos los algoritmos pues nos indican que primero hagamos un análisis genético y ya luego si eso que planteemos una biopsia. Las guías europeas se han publicado hace muy poquito, a mitad del año pasado, del año 2025, y nos arrojan este algoritmo donde, bueno, paciente que tenga al menos 4 puntos, fijaros que cada uno de los 7 criterios tienen diferentes puntos. Si alcanzamos los 4, el paciente tendría el diagnóstico hecho y habría que iniciar el tratamiento. Si nos fijamos, la única prueba per se que puede llegar a los 4 puntos sería la genética. El resto tendríamos que ir sumando. Generalmente en práctica clínica lo más fácil o lo más rápido es que hagamos una ceruloplasmina, un cobre en orina y un anillo de Kaiser-Fleischer. Con esas 3 cosas que no son no invasivas, muchas veces nos podemos apañar. Aquí ya la guía europea introduce un test que prácticamente o hay en muy poquitos sitios, aunque poco a poco va habiendo más, pero todavía está limitado, que es el REC,
que es el cobre intercambiable, que para que nos hagamos una idea es el cobre que no es una medición más exacta del cobre que no está unido a la ceruloplasmina. El cobre no unido a la ceruloplasmina a día de hoy, cuando nosotros lo solicitamos, muchas veces es una fórmula indirecta en base a otra serie de parámetros, y esto es algo mucho más preciso que nos permite también identificar de una forma mucho más fehaciente a aquel paciente que tiene una enfermedad de Wilson, incluso a futuro lo que es la monitorización del tratamiento. Cosas que hay que tener en cuenta dentro del diagnóstico es que hay varias de las pruebas que pueden tener o falsos positivos o falsos negativos. Entonces, esto complica un poco a veces el diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Fijaros, por ejemplo, la ceruloplasmina baja por debajo de 20 es más frecuente en el fenotipo neurológico que en el fenotipo hepático. O fijaros, por ejemplo, el anillo de Kaiser-Fleischer está más o menos en la mitad de los pacientes que tienen un fenotipo hepático y prácticamente siempre en los pacientes que tienen un fenotipo neurológico. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. También puede haber un anillo de Kaiser-Fleischer en situaciones donde hay colestasis. Y una cuestión importante respecto a la ceruloplasmina. La ceruloplasmina no deja de ser una proteína. En situaciones de malnutrición crónica, la ceruloplasmina puede estar baja y no tiene que tener relación con una enfermedad de Wilson. Por contra, en situaciones de inflamación aguda, la ceruloplasmina es un reactante también de fase aguda y se va a elevar. De hecho, en situaciones de hepatitis aguda o de fallo hepático agudo, incluso asociada a la enfermedad de Wilson, la ceruloplasmina muchas veces lo vamos a tener elevado y tenemos que acordarnos de eso para no olvidarnos que podría ser una enfermedad de Wilson, pero la ceruloplasmina está artefactada y está falsamente elevada. Una vez hemos hecho el diagnóstico, la pregunta es, ¿se tratan todos los pacientes? Sí, no, hay alguno que pueda no requerir tratamiento. En general, las guías, esto es bastante consensuado, hay que tratar siempre, bien porque el paciente ya tenga síntomas y por tanto lo que queremos evitar es que se vaya a poner peor, o bien porque el paciente sea presintomático y lo que queramos es que aparezcan esos primeros síntomas. Cuando hablamos de paciente presintomático, pues muchas veces vamos a hablar de ese pariente, ¿no?, alrededor del caso índice que vamos a diagnosticar. Fijaros, esta parte voy a intentar explicarla para que se entienda bien luego después cómo hay que hacer la monitorización del tratamiento. A grandes rasgos hay dos grupos farmacológicos. Por un lado están los quelantes, que incluyen la penicilamina y la trientina. Y lo que hacen los quelantes es que se unen, aquí abajo, se unen al cobre y lo eliminan por la orina, ¿vale? Y eso nos vamos a acordar luego para la monitorización. ¿Qué hacen las sales de zinc? Bloquean la absorción de cobre a nivel del intestino. No es exactamente lo mismo. Con el paso del tiempo hemos visto, que es lo que refleja aquí esta tabla, que la trientina, que es un quelante y que se le atribuía, al menos a la trientina tetrahidrocloruro, que tenía un efecto puramente quelante de unirse al cobre y eliminarlo por la orina, también tiene un cierto efecto bloqueador de absorción de cobre a nivel del intestino. Claro, si nos vamos atrás, y me permitiréis que vaya atrás, si nosotros estamos en un escenario donde las sales de zinc bloquean la absorción de cobre a nivel del yeyuno, pues prácticamente todo el cobre se va a ir por las heces. ¿Habrá cobre en orina si el paciente está tomando sales de zinc? No, porque está impidiendo esa absorción. ¿Vale? Estas son cosas que si las comprendemos bien, y estoy yendo un poquito rápido por falta de tiempo, entendemos muy bien cómo luego tenemos que monitorizar el tratamiento. Vuelvo de nuevo a los fármacos. Tenemos dos quelantes y las sales de zinc. La penicilamina y la trientina serían los quelantes del cobre. Son fármacos muy conocidos, muy antiguos, sobre todo la penicilamina, y muy bien estudiados tanto en su eficacia como en sus efectos secundarios. Generalmente son dos fármacos que se dosifican, la posología es 2 veces al día. A saber, y esto también es muy importante, la trientina que disponemos en cada uno de nuestros hospitales, tenemos 2 a día de hoy, la dihidrocloruro y la tetrahidrocloruro, Cufens y Cuprior, y hay que saberlo porque la dosis de la tetrahidrocloruro es aproximadamente la mitad, porque la biodisponibilidad es mayor que la anterior, y esto puede llevarnos a tener errores de prescripción. Tenemos que saber muy bien cuál estamos prescribiendo o cuál tenemos en el hospital si tenemos las dos. Y en cuanto a los efectos secundarios, sobre todo de la penicilamina, hay bastantes efectos secundarios y hay que tener cuidado, y los podemos dividir en dos. Unos que son relativamente tempranos, en las primeras 3-4 semanas, y eso nos obliga a que si ponemos un tratamiento con penicilamina, el paciente haya que verlo relativamente pronto, y otros que son más tardíos. De los efectos secundarios precoces,
podemos decir sobre todo ras cutáneo, hay reacciones inmunoalérgicas, ras cutáneo, y a veces es un ras cutáneo bastante grave, aplasia medular o algún tipo de leucopenia, plaquetopenia o anemia, pero riesgo de aplasia medular. Y luego después veis aquí también proteinuria. Como el control del paciente con enfermedad de Wilson es una orina de 24 horas, acordaros siempre no solamente pedir ese cobre de 24 horas, sino también pedir la proteinuria, porque pueden realizar estos pacientes o pueden tener un síndrome nefrótico. Más a largo plazo, y no me voy a parar mucho aquí, estarían la predisposición a desarrollo de diferentes enfermedades autoinmunes. Con la trientina hay en general menos efectos secundarios, también es verdad que es menos estudiado. Y algo que es importante y que ahora voy a comentar, que es que puede haber un empeoramiento paradójico de los síntomas neurológicos. Entonces ahora veremos desde un punto de vista práctico cómo podemos abordar eso. Las sales de zinc sería el otro grupo farmacológico, es una dosis más estable, 50 miligramos 3 veces al día. Podemos decir que las sales de zinc son un fármaco menos potente. Los quelantes son fármacos más potentes, los vamos a dar de entrada en muchos escenarios, sobre todo de hepatitis aguda, cirrosis hepática, etc. Y las sales de zinc pues, nos pueden quedar un poco más, como veis aquí, para un escenario un poco del paciente con menos síntomas, ¿no? Paciente asintomático o paciente que hemos diagnosticado a través de que hay un caso índice, pues parece razonable utilizar como primera línea de tratamiento las sales de zinc, que en general son bien toleradas, no tienen efectos secundarios tan importantes. En un escenario de un paciente con síntomas claros de enfermedad de Wilson y sobre todo un debut agudo o una enfermedad hepática avanzada, no hay duda que hay que empezar con los quelantes. Primera línea es la penicilamina, segunda línea es la trientina tetrahidrocloruro y a partir de ahí iríamos viendo. Fijaros cómo en las guías siempre hablan de referir al nutricionista, ¿no? O para el tema de la dieta comentaré esto brevemente en una diapositiva posterior. Esto era lo que yo me refería y esto da mucho miedo, que es el empeoramiento neurológico que nosotros podemos inducir en un paciente con la propia medicación. En el año 2023 publicaron dos estudios, bueno, un metaanálisis y un estudio bastante bonito que intentaban un poco responder dónde podían estar los problemas, dentro de que es una enfermedad rara y es difícil poder hacer este tipo de estudios. En este primer metaanálisis observaban que había un deterioro neurológico una vez se comenzaba el tratamiento de un 15% de los pacientes y que prácticamente todo era en el fenotipo que ya basalmente tenía problemas neurológicos, era el 22% frente a un deterioro neurológico de un 1% en el fenotipo hepático. La cuestión fundamental es que este deterioro neurológico no es gratuito, puesto que un porcentaje muy importante es irreversible o parcialmente irreversible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto fue lo que demostraron en este estudio, que más o menos corroboraba casi los datos del metaanálisis de arriba, casi 500 pacientes, y los autores, por ir un poco más rápido, evaluaban dos cosas, ¿no? Uno, si había un empeoramiento paradójico una vez que se ponía la medicación y observaron que el 25% de los pacientes que tenían síntomas neurológicos previos tenían un empeoramiento neurológico. Es decir, ojo si el paciente tiene un fenotipo neurológico de entrada con usar, por ejemplo, penicilamina, que es un fármaco bien conocido que puede producir ese empeoramiento neurológico. En cambio, si el fenotipo era hepático, no se producía. Y luego había un segundo pico al año aproximadamente de empeoramiento neurológico, también en los que tenían síntomas, pero empezaba a haber empeoramiento neurológico en los que tenían un fenotipo hepático basal. Y ellos lo atribuían a que aquí empezaba a haber problemas de no adherencia. Y esta es una enfermedad que tiene problemas de adherencia y hay que tener mucho cuidado. Muchos pacientes son jóvenes, viajan mucho, se mueven, olvidan la medicación y hay que tener mucho cuidado. La idea fundamental es que los quelantes, conforme los pongamos y controlemos la enfermedad por esos efectos secundarios potenciales que pueden tener, redujamos bien la dosis o bien lo cambiemos a sales de zinc. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto se publicó en 2011, ya hace bastante tiempo, que la mayoría de los pacientes o muchos pacientes que cambiaban a sales de zinc desde los quelantes acababan teniendo una falta de respuesta al tratamiento y tenían que ser rescatados nuevamente con el quelante, con lo cual no hay ninguna instrucción clara al respecto. Sí que es verdad que si utilizamos quelantes a las dosis, una vez controlada la patología, lo más bajas posible, y en los pacientes que podamos, pues bueno, pues sí podemos apostar por las sales de zinc sabiendo que en ocasiones tendremos que volver otra vez a un quelante. Bueno, hemos puesto el tratamiento y ahora cómo sabemos si el tratamiento funciona o no funciona.
pues bueno, es parecido o algo parecido para la penicilamina y la trientina, es diferente para las sales de zinc. Cuando ponemos tratamiento con los quelantes, el cobre en orina se va a incrementar. Hemos dicho que se une los quelantes al cobre en la orina y lo eliminan, al cobre en sangre, perdón, y lo eliminan por la orina. Y fijaros, más o menos el paciente tiene que estar entre 200 y 500 de cobre en orina con penicilamina, un poquito más bajo con trientina, por aquello que yo comentaba, que la trientina, sobre todo tetrahidrocloruro, tiene un efecto de inhibición de absorción de cobre a nivel intestinal y por tanto los niveles en sangre no van a ser tan altos. Las sales de zinc no va a cambiar el cobre urinario, de hecho disminuye porque no puede absorberse el cobre por el nivel, a nivel intestinal. Y acordaros siempre, no solamente es la evaluación del cobre en orina para ver si el paciente es adherente o no adherente, el tratamiento funciona o no, sino que tenemos que ver el tema de un hemograma por el tema de riesgo, el riesgo de aplasia medular, el perfil renal, etcétera, por la proteinuria. Voy acabando ya. ¿El trasplante hepático tiene un papel en la enfermedad de Wilson? Lo tiene, y lo tiene en dos escenarios. Uno, como cualquier enfermedad hepática, ¿no? Una cirrosis descompensada, etcétera. Eso no voy a entrar mucho ahí, pero tiene su papel también en el contexto agudo. Fallo hepático agudo, fallo hepático fulminante, requiere un trasplante en muchas ocasiones, y en ese contexto está la enfermedad de Wilson, que tiene, por cierto, un score específico para valorar si es necesario o no el trasplante. La supervivencia es excelente en el trasplante hepático, y dos cuestiones fundamentales. Una, el paciente que se trasplanta no requiere ya tratamiento posteriormente para la enfermedad de Wilson. Dos, acordaros, la anemia hemolítica es bastante o relativamente frecuente, la anemia hemolítica no autoinmune en el contexto de la enfermedad de Wilson. Y algo muy característico, cuando hay un fallo hepático agudo, el hígado, digamos, se estropea todo, por decirlo de una manera un poco más elegante, pero fijaros que la fosfatasa alcalina se mantiene normal o incluso baja. Esto es que no es tampoco que sea un criterio definitorio, pero en un momento en el que tenemos que evaluar a un paciente para trasplante muy rápido y tenemos que ir cogiendo pistas y tal, otra pista es que la fosfatasa alcalina se mantiene normal o baja. Última diapositiva respecto a la dieta, que me gusta ponerlo cuando hablo de enfermedad de Wilson, porque es verdad que las guías, ¿no? Pues siempre recomiendan evitar dietas o alimentos con alto contenido en cobre. Entonces yo de alguna manera quiero hacer una reflexión aquí, que casi vale para otras cosas en otras enfermedades, del impacto luego real que tienen esas recomendaciones teóricas. Por cierto, recomiendo esta revisión, que está muy bien para ello. Fijaros, lo que dicen las guías, y nos dicen siempre, es que hay que tener cuidado con comidas con mucho cobre. No entiendo nunca bien por qué, sobre todo el primer año. Y siempre lo ponen todas las guías sistemáticamente, sobre todo el primer año. Porque bueno, si tuviese un gran impacto, pues diríamos, bueno, pues durante toda la vida del paciente. Pero bueno, siempre durante el primer año. Fijaros, esto es un poco la fisiología del cuerpo. Conforme nosotros tenemos o ingerimos más cobre en la dieta, la proporción de la absorción de ese cobre va bajando, ¿no? Fijaros cómo si yo tomo 2 miligramos, pues la absorción es más o menos de un 40%. Si tomo 8, pues la absorción es de un 10%, ¿no? Digamos que el cuerpo va regulando en sí la absorción respecto a la dieta. Y fijaros, está una tablita, quizás no se ve muy bien desde allí, pero bueno, viene como una especie de regla de semáforo en cuanto a la cantidad de cobre que tienen los diferentes alimentos, desde que tienen muy poco y por tanto podríamos decir en verde que son muy seguros, hasta los más problemáticos y los que habría que evitar en teoría, que están en naranja y en rojo, pues que son panes multicereales, el paté, ¿no? El hígado, marisco, yo que tampoco veo muy bien desde aquí, bueno, en fin, muchos alimentos, ¿no? Que más o menos está claro. Pero fijaros, esta es la cantidad de cobre por 100 gramos. Claro, por ejemplo, de los peores sería el polvo de cacao, ¿no? Pero claro, ¿quién se toma 100 gramos de polvo de cacao? ¿No? Sin embargo, cuando uno ve las recomendaciones, pues te dicen, no puedes tomar esto, o bueno, no puedes tomar mejillones, que es verdad que los mejillones tienen mucho cobre, ¿no? Pero ¿cuántos mejillones se come uno para que esto de verdad tenga un impacto? Y entonces este párrafo yo lo he extraído de esta revisión que me gusta mucho, ¿no? Y entonces dice, bueno, la absorción más o menos que tendríamos que tener al día es de 1,7 miligramos, ¿no? De cobre, que no lo he dicho. Pero fijaros, por ejemplo, tendríamos que tomar de los panes estos multicereales, que tienen mucho cobre, 970 gramos. Es una barbaridad, estamos hablando prácticamente de 1 kilo, ¿no? O de chocolate, ¿no? De chocolate con leche, 625 gramos, ¿no? Pues ojalá pudiésemos comer eso de chocolate al día. 440 gramos de champiñones, 300 gramos de mantequilla. Es decir,
Tiene sentido, tiene sentido las recomendaciones porque identifiquemos más o menos que hay alimentos con mucha cantidad de cobre. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que claro que muchas veces necesitamos ingerir tanta cantidad de ese alimento para que realmente, y probablemente a lo mejor ni siquiera un día, probablemente tendría que ser una cosa continuada, pero bueno, necesitaríamos consumir tanta cantidad que realmente, estas recomendaciones que muchas veces se hacen, entiendo que habrá que hacerlas, pero desde un punto de vista práctico, y sobre todo además, que es lo que viene luego aquí al final, teniendo en cuenta que cuanto más cobre tome uno, menor va a ser la absorción, por tanto el impacto total también es menor. Conclusiones, la enfermedad de Wilson es una enfermedad con múltiples manifestaciones y que en muchos escenarios que tenemos en práctica clínica la vamos a tener que incluir dentro del diagnóstico diferencial, bien por la forma de presentación que tiene, incluso hepático, o bien por las manifestaciones extrahepáticas. El fenotipo neurológico más frecuente en adultos y el hepático más frecuente en niños, lo cual no significa que no pueda intercalarse o que pueda estar combinado, pero estadísticamente es así. Tenemos que ser estrictos con los criterios de Leipzig porque es una enfermedad bastante compleja de diagnosticar y a menudo uno diagnostica, o yo me he encontrado en consulta pacientes diagnosticados hace muchos años, que también es verdad que probablemente era diferente, pero que al no ser muy estrictos se han hecho diagnósticos de pacientes que luego no tenían una enfermedad de Wilson. Yo aquí no lo tengo puesto, pero abogo porque cualquier enfermedad de origen genético tiene que tener un diagnóstico genético. Si la enfermedad de Wilson es una enfermedad genética, aunque lleguemos a los 4 puntos de los criterios de Leipzig por otras cosas, tiene que tener un estudio genético, sí o sí. Y el tratamiento actual consiste en quelantes de cobre, sobre todo penicilamina y trientina, y sales de zinc, y debe ser mantenido de forma indefinida. No hay criterios de suspensión de tratamiento. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Una presentación excelente. El doctor Andrade también quiere hacerte una pregunta. Sí. Gracias, Javier, por esta excelente revisión y muy actualizada de la enfermedad de Wilson. Muchas gracias. Fantástica. Mi pregunta va en relación con los comentarios que has hecho sobre los cambios de criterio para diagnósticos para incorporar ahora como prioritario a la biopsia la genética, ¿no? Los test genéticos. Pero sabemos que hay muchas mutaciones. ¿Qué test genético se considera diagnóstico de enfermedad de Wilson? O sea, para resumir. ¿Qué mutación diríamos que es eso no te puedo responder. Inequívoca? Ya. Aquí, cuando hacemos análisis genético, la puntuación cambia en función de si eres homocigoto o tienes 2 mutaciones, ¿no? Doble heterocigoto, o eres heterocigoto simple, ¿no? Si eres heterocigoto simple tienes un punto, lo cual, habrá que, pelearlo con el resto de las cosas. Si eres homocigoto o doble heterocigoto de variables ahora mismo claramente asociadas a la patogenia, el diagnóstico lo tendrías hecho. ¿Cuáles son esas mutaciones? Que son más de 900. Mira, la más frecuente, creo que está aquí en esta. Sí. Esta es la más frecuente. Pero claro, esta es la más frecuente en España. Yo me encontré, cuando esto lo revisé en su momento, cuando nosotros hacíamos las mutaciones que eran, no me acuerdo si eran 8 o 9 específicas en Virgen del Rocío, la más frecuente a nivel español no estaba. Porque, quien sea cogió la bibliografía y, claro, pues obviamente cogió las que más descritas estaban, ¿no? Y nosotros ya cuando hemos revisado o hemos repetido los análisis genéticos, muchos tienen variaciones que no estaban identificadas en su momento porque solamente se centraron. Yo no te puedo decir exactamente las 7, 8 o 9 que habría que hacer porque además creo que no tendríamos que ir hacia eso, ¿no? Yo creo que ya estamos en 2026, tenemos que ir a forzar, si no lo tenemos, a forzar a nuestros compañeros a hacer secuenciaciones completas, sobre todo por la relevancia que tienen desde el punto de vista diagnóstico, tratamiento luego después, seguimiento, etcétera, ¿no? Lo que sí que es verdad, y que no lo he comentado, que no hay una correlación o no se ha visto genotipo-fenotipo. Es decir, no hay unas características genotípicas que se asocien al fenotipo neurológico o se asocien al fenotipo hepático. Eso no se ha conseguido nunca identificar. Javi, gracias por la revisión, me gusta mucho. Una pregunta práctica. En centros donde tenemos el REC, el COVID intercambiable, a veces en pacientes en que estás haciendo un screening de hepatopatía sin diagnóstico todavía, se te va un poco la mano porque lo tienes y te da un poquito más de fuerza porque a veces tienes pacientes que, por ejemplo, tienen una hemoglobina al límite, que está entre 0,10 y 0,20. Muchas veces. Muchas veces pasa, ¿no? Entonces te quedas como, tengo un diagnóstico, voy a pedir el REC, aunque no están las guías. ¿Tú qué recomiendas? Porque realmente te da
bueno, te da bastante seguridad al tenerlo normal. ¿Qué recomiendas en ese aspecto? Sí, y si piensas que es un test que habría que incorporar poco a poco en otros centros. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo son centros muy contados con los dedos de una mano, los que por lo menos a nivel español lo tienen. Yo creo que es un test relativamente nuevo, vamos a decir así, que está situándose en diferentes escenarios. Yo creo que hay varios. Uno es lo que tú dices, ¿no? En ese diagnóstico diferencial o en ese popurrí a veces de cosas que no sabes muy bien por dónde tirar. No está definido plenamente su utilidad, pero yo creo que la tendrá seguramente y bueno, allí con Zoe y demás, yo creo que seguro que estáis trabajando en ese punto y yo creo que eso tiene su propio interés. Luego en los pacientes, como yo venía aquí, que ya tienen alguna pista más o menos clara, pues profundiza en que te quedes más tranquilo con ese diagnóstico. Un tercer elemento es la monitorización del tratamiento, que yo no lo he comentado aquí, pero bueno, sin duda ninguna es un elemento muy importante. Y luego hay diferentes técnicas REC y otras de cobre intercambiable que nos afinan bastante bien lo que es el fenotipo neurológico dentro de la enfermedad de Wilson. Es decir, muchas veces podemos no tener claro si el deterioro neurológico es por la medicación, es por propia evolución de la propia enfermedad, le hacemos una resonancia magnética, no tenemos claro que haya depósitos de cobre. En ese escenario ya también hay publicaciones muy sólidas que nos permiten separar si el deterioro neurológico es propio, digamos, de la evolución natural de la enfermedad. Y seguramente poco a poco irá habiendo más indicaciones, ¿no?, de hacerlo. Gracias por la presentación. ¿Es posible autorizar el embarazo en pacientes tratadas? Dicho de otra manera, si hubiese que suspender el tratamiento si una mujer se queda embarazada. ¿No? O sea, no exactamente. O sea, paciente tratada, ¿puede quedar embarazada, sí o no? Sí. En principio, y ya extiendo la respuesta, en la mayoría de las enfermedades hepáticas en general no tienes mucho problema, incluso estando con la medicación activa, para poder continuar el tratamiento. Y en este caso, dentro de que siempre son categoría D y tal, pero bueno, pero sí que hay, no estudios muy largos, pero bueno, sí casos clínicos, series de casos, en los que en principio no habría una contraindicación, vamos a decirlo así, para que hubiese que hacer lo contrario. Muy bien, pues si no hay más preguntas, eso es, hay un café y quería dar las gracias a los tres ponentes por sus presentaciones tan excelentes y ajustados al tiempo. Muchas gracias.